Al otro lado de la línea, Juan Marín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, quería primero de todo saber cómo estáis viviendo el confinamiento. Bueno, yo llevo todo el mes prácticamente trabajando al mismo ritmo, yendo y viniendo a casa todos los días. Tengo que hacer muchos kilómetros, pero en este momento yo creo que la mejor labor que podemos hacer es estar todos aquellos que tenemos responsabilidades pues en el día a día, ¿no? Intentando buscar soluciones, intentando ser capaces de, en un momento tan complicado como el que está viviendo el mundo, no solamente Andalucía, no solamente una provincia concreta como pueda ser Huelva, sino dar lo mejor de cada uno de nosotros y asumir nuestra labor y nuestra función, ¿no? Y en el plano personal, bueno, pues con la familia en casa por la tarde-noche, cuando suelo llegar a casa, intentando hacer un poco de deporte en casa para mantener el ritmo y, bueno, pues prácticamente casi todo el día haciendo, como estamos haciendo ahora, videoconferencias con el Ministerio, con compañeros de las diferentes consejerías que tengo la responsabilidad de dirigir, o en consejos de gobierno, o en todas las funciones que como vicepresidente pues tengo que llevar a cabo. Y también con cierta tristeza, ¿no? Yo creo que el hecho de que en Andalucía o en España pues hoy hablemos de 21.000 personas fallecidas en España y más de 1.050 concretamente en Andalucía, pues sin lugar a dudas pues te llena de tristeza y bueno, te acuerdas mucho de todas esas personas que están en tu entorno o de ti mismo, que en cualquier momento pues puede, bueno, sufrir el contagio y que es una situación terrible. Muchísimas de estas personas, como todo el mundo sabe, están muriendo solas en hospitales o porque realmente la situación sanitaria y los protocolos establecidos así lo exigen. Así que, ya te digo, con mucho trabajo, con esa inquietud permanente por intentar hacer las cosas bien y sobre todo acordándome mucho de todas esas personas que están perdiendo la vida y de su familia en un momento como este. ¿Está siendo complicada la comunicación, la colaboración con el Gobierno central? Bueno, tiene momentos y momentos, permítemelo decir así. Hay determinadas áreas, porque en esto de la política, como en todo en la vida, también depende mucho del feeling que haya entre las personas, ¿no? Y de la actitud que los dirigentes políticos también muestren a la hora de buscar soluciones y no buscar rédito político, que es otra cuestión completamente deleznable en un momento como el que nos encontramos. Y sí es difícil en algunos aspectos poder encontrar la colaboración del Gobierno de España o la coordinación incluso, ya no solo la colaboración, porque muchas veces no pedimos ni que nos ayuden, sino que nos dejen trabajar. Lo estamos viendo con acciones como la del IVA, como la de las políticas activas de empleo. Estamos viendo cómo se nos anuncia cada día que se envía para Andalucía recursos cuando ese dinero no llega y lo tenemos que adelantar nosotros. Lo estamos viendo, cómo el Gobierno de España pues ha decidido irse al contencioso para parar un decreto que permite la agilización y la eliminación de miles de trabas administrativas en nuestra comunidad autónoma. Entonces, cuando ves esas actitudes, no lo entiendes. No entiendes cómo el Gobierno de España, antes de tomar decisiones como esa, pues no te llama, no llama al presidente de la comunidad autónoma, no llama al consejero de Hacienda, o no convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera, o no convoca ni siquiera reuniones interterritoriales de distintos ministerios porque no quieren interlocución. Entonces, eso no se entiende, eso no lo podemos entender. Aún así, en Andalucía seguimos haciendo nuestro trabajo, aunque Sánchez y su gobierno pues no nos quiera tener en cuenta. Nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo todo lo que está en nuestra mano y esperamos que esa situación se pueda reconsiderar, canalizar para que se entienda que España no puede salir adelante sin Andalucía.
Andalucía es una pieza clave, fundamental. Somos el 20% de la población de este país, pero además también generamos más del 20% de la actividad económica de este país. Y yo creo que somos líderes en muchos sectores, sector agroalimentario, sector turístico, sector aeroespacial. No se puede olvidar el Gobierno de España que cuanto mejor le vaya a Andalucía, mejor le va a ir a España. Y cuanto antes salga Andalucía de esta situación, antes saldrá también España de esta situación. Eso yo creo que todavía el Gobierno del señor Sánchez, especialmente la señora Montero, no lo han entendido. Espero que en algún momento lo entiendan, rectifiquen, igual que están rectificando permanentemente en sus decisiones. Ya vimos ayer la de la salida de los niños a la calle, igual que la del confinamiento hace ya algún tiempo, igual que muchas otras, como el cierre de las escuelas, que hemos ido pidiéndoselas y han ido reaccionando tarde y mal. Pero bueno, Sánchez de momento, al menos cuando rectifica, acierta. Esperemos que siga rectificando, porque si nos hace caso, si le hace caso al Gobierno andaluz, probablemente le vaya mejor. Bueno, se habla mucho estos días de esa necesidad de lealtad institucional por parte de todos esos partidos políticos que componen el arco parlamentario a nivel nacional, pero quería preguntar si a nivel andaluz estáis sintiendo lealtad o deslealtad por parte tanto de los dos partidos de la oposición, tanto Podemos como PSOE. Bueno, son tres partidos en la oposición, pero sí es cierto que Vox está ayudando especialmente en un momento tan complicado como este y arrimando el hombro para intentar sacar adelante muchas cuestiones. Hay que negociarlo con ellos. Totalmente legítimo, pero al menos está en esa disposición de ayuda. Por parte del Partido Socialista sabíamos lo que nos esperaba. Pero lo que no creíamos era que en un momento tan complicado como este pues hubiera tanta deslealtad, ¿no? Y la están demostrando cada día. Pero bueno, ellos predican una cosa, después ponen en práctica otra, quieren quedar muy bien de cara a la opinión pública, pero después estamos viendo cómo están actuando. Una prueba evidente es que el señor Jiménez Barrio, hasta hace poco, ocupaba este mismo despacho como vicepresidente del gobierno de la señora Díaz. Pues ayer anunciaba precisamente que el Partido Socialista, con 50 senadores, va a poner en marcha un recurso ante ese decreto del que le hablaba anteriormente, que el Gobierno de España solamente ha recurrido de 28 artículos 3, pero que el PSOE andaluz, de la mano de sus senadores, quiere recurrir al completo. Es decir, quiere parar la economía, quiere parar el progreso de esta tierra, porque lo único que le interesa es recuperar el gobierno, no le interesa el bienestar de los andaluces. Creo que esas son actitudes que ponen muy claro y de una forma cristalina, de forma manifiesta la actitud que está teniendo el Partido Socialista, y creo que eso no es bueno. Yo creo que también deberían de empezar a rectificar, igual que está haciendo el Gobierno de España con muchas de sus decisiones, porque hoy los andaluces lo que esperan es precisamente colaboración, compromiso, que nos sintamos todos, en este caso, formar parte de la solución del problema, y no, como está haciendo el Partido Socialista, que solamente pretende poner más problemas para que al Gobierno andaluz no le vaya bien. Miren, si al Gobierno andaluz no le va bien, a los andaluces probablemente tampoco, pero yo me alegraría de que a los andaluces les fuera bien, aunque a este gobierno andaluz no le fuera bien cuando lleguen las elecciones. Ahora no estamos hablando de elecciones, y el PSOE andaluz está en elecciones, todavía tiene las heridas abiertas, están sangrando desde el 2 de diciembre del pasado 2018. Y es tiempo de cerrar heridas, es tiempo de curar y sanar esas heridas y de ponernos a trabajar todos de la mano. Me comentaba ese decreto que sacaron hace poco y que el Gobierno central, como bien dice, ha recurrido 3 puntos ante el Tribunal Constitucional. El PSOE en Andalucía también va a recurrir ese decreto. ¿En base a qué? ¿Cuáles son los motivos que creen que hace falta para recurrirlo ante el Constitucional? Bueno, lo que el Consejo de Estado ha dicho en su informe al Consejo de Ministros, es decir, al Gobierno de España, es que de los 28 artículos hay 2 concretamente, uno que afecta a, en este caso, los bienes de interés cultural, es decir, a patrimonio, que habría que eliminarlo o modificarlo, y otro que afecta fundamentalmente en temas de comunicación a la publicidad en medios de comunicación, en emisoras de carácter local, que también habría que modificarlo o eliminarlo porque podría invadir competencias del Estado.
2, insisto, de 28. Se nos había dicho 3, pero yo he estado leyendo, lo tengo por aquí en mi mesa, no sé dónde lo habré puesto, he estado leyendo el decreto y son, el acuerdo del Consejo de Ministros y son 2. Pues muy bien, también dice el gobierno de Sánchez que está dispuesto a negociar y a hablar para intentar buscar una solución. Y en esa disposición está el gobierno de Andalucía. Sentar, hablar, si hay que retirarlo de forma provisional, se retiran y después, una vez que lleguemos a un acuerdo en esos 2 puntos, pues lo resolveremos. Al menos ahí entendemos qué es lo que quiere hacer o qué es lo que pretende hacer o cuáles son, en este caso, los inconvenientes que presenta el Gobierno de España para la aprobación de este decreto, insisto, de 2 de los 28 artículos. Los otros 26 ni siquiera los valora, porque entiende que no son competencia del Estado y que lo que permiten es agilizar y eliminar trabas administrativas a todos los que quieren invertir en Andalucía y a todos los andaluces que quieren crear una empresa en Andalucía. Y esto es razonable. Pero en cuanto al PSOE andaluz, no lo sabemos. No sabemos qué es lo que quiere hacer. No sabemos por qué quiere recurrir todo el decreto. Lo ignoramos. Creo que ellos también lo ignoran. Pero lo que no ignoran los andaluces es que si este decreto se paraliza de forma global, esto va a afectar a miles de empleos y a miles de empresas en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que deberían de pensarlo antes de anunciar o de llevar a cabo este tipo de acciones, porque realmente no conducen absolutamente a nada. Así que esperaremos a que nos lo expliquen, porque de momento solo dicen que van a recurrirlo. Así que ya veremos cómo van sucediendo los hechos en los próximos días. Usted ha sido muy insistente en la necesidad de que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Por qué? Porque es el órgano donde las comunidades autónomas y el Gobierno de España hablan de la financiación, hablan de la fiscalidad de las comunidades autónomas. Es que esto no puede ser un monólogo de la señora Montero, que tome la decisión que tome y que se la imponga al resto de los españoles. No, mire usted, el Consejo de Política Fiscal y Financiera está creado, un órgano que está legitimado para tomar decisiones que afectan a la financiación. Y en este momento, por ejemplo, necesitamos financiación. Necesitamos saber cuál es el impacto económico que el Gobierno prevé que va a tener el coronavirus en la vida de la gente. Y necesitamos saber cuáles son los mecanismos que se van a poner en marcha para poder facilitar, si es que lo deciden así, una renegociación de la deuda o una reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas, si van a poner en marcha o se van a implementar algún tipo de medida para ayudar a las empresas, para ayudar a las comunidades autónomas a cubrir los gastos derivados de una situación extraordinaria como es el impacto del coronavirus en nuestra sanidad, en nuestra economía, en el ámbito social. Ese es el órgano, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y si la señora Montero se dignara, que espero que rectifique también, porque como le he dicho, cuando el Gobierno de España rectifica, le va bien a los españoles. Si la señora Montero rectifica y convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se lo han pedido ya 6 presidentes de comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas de este país. Si lo convoca, hablamos y nos informa y le hacemos propuestas y se sacan conclusiones y líneas que permitan ayudar a los españoles, y en este caso, por ende, a los andaluces, pues estaremos haciendo las cosas bien. Pero claro, yo conozco muy bien a la señora Montero. He negociado 5 presupuestos, 4 presupuestos con ella. Y sé su forma de proceder y de actuar. Y no escucha a nadie. Y esto no va de imponer tu criterio, esto va de negociar y de consensuar. Y hoy más que nunca es necesario, urgente e inmediato la necesidad de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este país. Porque después también de ahí saldrán muchas propuestas, muchas iniciativas y muchos acuerdos que también podamos reclamar al conjunto de la Unión Europea de necesidades que tenemos, por ejemplo, la reestructuración de fondos europeos, por ejemplo, la ampliación de los plazos para las certificaciones de todos los programas, del programa precisamente de fondos europeos que finaliza en 2021 y que tenemos el N+3 para poder justificar.
y que probablemente muchos de esos proyectos no se puedan llevar a cabo. Hablo por dar un dato muy concreto y que la gente me entienda: la ITI de Cádiz, la ITI de Jaén o muchos proyectos de fondo europeo que pertenecen, en este caso, al ámbito del sector agroalimentario, que en Huelva son muy necesarios. Pues si todo eso ahora necesita del apoyo de las comunidades autónomas para ir a la Unión Europea y decirle: oigan, mire usted, tenemos que reestructurar no solamente los fondos, sino que además de reestructurarlos tenemos que ampliar los plazos, pues yo creo que es razonable que esa decisión la tomemos entre todos. Pero lo creo yo y lo creen, supongo, que la inmensa mayoría de los españoles. Estoy hablando de algo de sentido común. No hace falta ser economista, no hace falta ser político, no hace falta hacer nada para entender que una decisión que todos podamos adoptar de forma conjunta, o al menos podamos debatir, podamos hablar, pues será más fácil de buscar esa solución que si solamente lo hace una persona. Y en este caso, pues la señora Montero ha decidido no convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que era precisamente lo que ella reclamaba durante 4 años que tuvo, en el tiempo que yo estuve en el Parlamento, en la oposición, y ella como consejera de Hacienda, era lo que le reclamaba cada vez que se subía al estrado en el Parlamento al señor Rajoy. Tanto ha cambiado el estar en la oposición al estar ahora en el gobierno. Por favor, convóquenlo, que vamos a hablar, no nos vamos a comer a nadie. Queremos hacer propuestas razonables, sensatas, y escuchar qué planes tiene el gobierno. De verdad, yo confío en que la señora Montero escuche algunos de estos mensajes y convoque ese Consejo de Política Fiscal y Financiera de forma inmediata, insisto, porque el dinero se necesita hoy. El empresario que está en su casa escuchándonos, o la familia que está en su casa viéndonos, necesita las ayudas hoy, no dentro de 1 año o dentro de 3. En este sentido, así que hagámoslo entre todos. Ya quería preguntarle, ya que hablamos de cuestiones económicas, quería preguntarle por un sector en el que también tiene usted responsabilidad, como es el turismo, y que es tan importante para la economía de Andalucía y la economía de nuestra comarca. Aquí en concreto, en el Condado de Huelva, ya se ha anunciado que se suspendía el rocío, hemos pasado una Semana Santa que no se ha celebrado y sin duda pues son épocas del año que pasan y ya no se pueden recuperar, y sin embargo el perjuicio que se genera pues a los pequeños empresarios del Condado de Huelva y a los grandes empresarios también, bueno, pues es un perjuicio económico bastante severo que difícilmente se podrá recuperar. Recientemente le escuchaba en rueda de prensa comentar que van a existir líneas de ayuda y de financiación, así como un plan para mejorar la imagen de Andalucía como destino turístico seguro. En ese sentido, ¿qué estáis trabajando? Bueno, hemos elaborado, hace ya meses, empezamos en enero, cuando vimos cómo se planteaba esta pandemia y cómo se iba expandiendo. Ya, bueno, pues teníamos un temor fundado que ahora pues se ha hecho evidente de una paralización del sector. Lógicamente, al parar la movilidad, al prohibirse la movilidad de ciudadanos, la libre circulación de ciudadanos en un país, o como ha sucedido, ¿no?, el cierre de fronteras casi de forma inmediata, como hizo Portugal o hizo Marruecos y han hecho muchos países en el mundo, pues esto iba a tener un impacto brutal en el sector turístico. Entonces empezamos a diseñar un plan de choque donde hemos reestructurado no solamente el plan de acción turística que teníamos previsto para 2020, con incentivos y muchos recursos para la promoción, el marketing, la imagen del destino turístico Andalucía, sino además también líneas de liquidez y de financiación para las empresas o de ayuda a los autónomos, o como el día de hoy, esta misma mañana, en el Consejo de Gobierno hemos llevado a cabo una propuesta para estudiar esa bonificación, ese bono de vacacional que iría como una desgravación en la declaración de renta. A nosotros gustaría que fuera de todo el territorio nacional, pero si no, al menos sobre el tramo autonómico del IRPF que tiene en este caso competencia el Gobierno de la Junta de Andalucía. Son líneas diferentes. Una, fortalecer el músculo del sector, que son las empresas, las que ahora mismo se están viendo obligadas a presentar ERTE o están cerradas por su actividad. Otra, dentro de esa misma línea de incentivos para la contratación, para el empleo y para la formación de los profesionales del sector.
Y en este caso, otra línea que es la de precisamente motivar a los ciudadanos, a los andaluces, a los españoles, porque lo que se va a abrir primero es el turismo de proximidad para viajar por Andalucía. Y eso, pues lógicamente, pues es un plan muy ambicioso que en el mejor de los casos, como le decía, pues nos va a permitir reducir el impacto de esta terrible situación que estamos viviendo. Y cuando digo reducir el impacto, hablo, permítamelo decir así, con conocimiento de causa, después de haber analizado todas las recomendaciones y los estudios de la Organización Mundial del Turismo, de Tour España, del Ministerio, de la Empresa Pública de Turismo, de los sectores, del representante del sector hotelero a nivel nacional, de viviendas turísticas, de actividades culturales, en definitiva, de todo lo que mueve el sector, la restauración, etc. Y el impacto económico va a ser brutal. Hoy yo creo que todo el mundo es consciente de que las pérdidas en el sector turístico en materia de empleo y en materia de ingresos pues va a superar cualquier previsión que se pudiera haber tenido hace apenas 3 semanas, ¿no? Y estamos hablando de que si recuperamos una actividad más o menos normalizada con un turismo de proximidad, la temporada estival, en verano, pues podríamos hablar ya de un impacto en términos absolutos a final de 2020 de más de 15.000 millones de euros en el sector turístico andaluz, de una pérdida de más de 105.000 empleos. Es decir, en cualquier caso los datos van a ser en ese aspecto negativo. Pero también es cierto que tenemos que centrarnos en intentar recuperar la mayor actividad posible a lo largo de este año y sobre todo prepararnos para 2021. Por eso, una de las iniciativas que también se ha llevado al Consejo de Gobierno esta mañana es esa guía, ese protocolo de Andalucía como destino seguro. En los hoteles que se han medicalizado a lo largo de esta pandemia, a los cuales quiero agradecerle porque lo han hecho de forma voluntaria y gratuita, su participación y su ayuda para poder tener a personas que han sido afectadas por coronavirus o a personal sanitario que en vez de ir a su casa pues se quedaban en estos hoteles medicalizados y hoteles cobijo. Pues para eso ya pusimos en marcha un protocolo con el Servicio Andaluz de Salud para garantizar que en esos establecimientos pues no iban a infectarse los pacientes o, en este caso, los clientes, entre comillas, personal sanitario, personal de transporte, no se iban a infectar de coronavirus. Pues esa misma guía nos ha servido para servir un protocolo en colaboración y bajo la supervisión de la Consejería de Salud para poner en marcha medidas que nos permitan en el corto plazo poder ofrecer a Andalucía y nuestros establecimientos del sector de la restauración, bares, hoteles, etcétera, como destino seguro. Es decir, no nos hemos quedado esperando a ver qué iba a pasar, sino que nos pusimos a trabajar para que en este momento podamos poner todas esas herramientas en el momento en el que podamos empezar a llevar a cabo la actividad de inmediato al servicio del sector. Por ejemplo, una de las cuestiones que también le afecta a la provincia de Huelva y que llevaremos el próximo miércoles, si no me equivoco, al Consejo de Gobierno, es el plan de grandes ciudades turísticas de la ciudad de Huelva. O sea, todas estas cuestiones yo creo que los ciudadanos al final lo reconocen y lo agradecen. Es decir, el Gobierno no puede estar parado porque el coronavirus mantenga la actividad parada. Todo lo contrario, tenemos que estar más activos que nunca y poner todas las herramientas para poder salir cuanto antes de esta situación. Para llegar a este escenario en el que sea posible un turismo de proximidad, primero habrá que pasar por una fase de desescalada. Se habla del confinamiento, en el que Huelva se ha mencionado precisamente como uno de los primeros lugares donde podría empezar a realizarse pues esta relajación de las normas de cara a recuperar poco a poco una rutina, una normalidad y una mayor exposición y una mayor salida de casa. Sin embargo, pues los datos son preocupantes en comparación con otros países donde tras una desescalada y tras una relajación se ha producido un rebrote de esta epidemia, como por ejemplo Singapur. ¿Cómo se está trabajando desde la Junta de Andalucía para evitar que se produzca ese escenario en caso de que fuera precisamente Huelva la primera provincia en la que empezara a realizarse pues esta relajación de las normas?
Bueno, realmente estamos en una situación en la que hay que ser muy cauteloso y sobre todo muy respetuoso con las indicaciones que se nos den a las comunidades autónomas y que se den desde las comunidades autónomas también a sus conciudadanos. Y me explico. El desconfinamiento pues tendrá un proceso que quien lo lidera, como no puede ser de otra forma, es el mando único. El mando único establecido por un decreto de alarma del Gobierno de España es el Ministerio de Sanidad. Ahí nos van a decir cómo y cuándo. Y después las comunidades autónomas, en función de que se nos deleguen determinadas competencias, podremos tomar también decisiones sobre si ese desconfinamiento o esa desescalada de determinadas actividades y de movilidad de la población se podrá llevar a cabo en una provincia o en una ciudad o en una comarca o dentro de toda la comunidad autónoma. Efectivamente, como bien dice usted, afortunadamente Huelva es la provincia con menor incidencia de coronavirus en Andalucía, no sé si de las que menos de España, muy probablemente, y bueno, en ese sentido, pues eso tiene que pesar a la hora de tomar decisiones si realmente se nos da esa posibilidad de que seamos las comunidades autónomas las que tomemos esas decisiones. Pero en este momento no podemos lanzar falsas expectativas a los ciudadanos. Creo que haríamos mal. Yo daría un mal mensaje si yo dijera o me atreviera a decir que Huelva antes que Almería o antes que Mérida o antes... No lo sabemos y habrá que ir esperando. ¿Pero que es una buena situación la de Huelva? Por supuesto que sí. Esperemos y ojalá se nos dé la posibilidad de ir tomando estas decisiones en un corto plazo y volvamos a la actividad, no solamente en la actividad turística, no solamente en la actividad industrial, sino en la normalidad de nuestras vidas. Porque si no, al final, si la gente no puede salir de su casa, ¿de qué sirve que abramos los bares? Yo creo que todo esto, como te decía, pues hay que hacerlo desde esa cautela, desde esa prudencia. Es verdad que estamos al final del túnel, que estamos ya llegando a esa posición y por eso precisamente le pedimos al Gobierno de España que nos diga cuál va a ser su estrategia o cuál va a ser su decisión, porque si no realmente estamos trabajando y no sabemos si vamos en la dirección correcta. Así que en los próximos días, en las próximas semanas, ya este domingo, los niños menores de 14 años podrán salir a la calle, afortunadamente, como le decía antes, el Gobierno de España ha rectificado y podrán ir a dar un paseo y no a hacer los recados con su padre o su madre a la farmacia. Y después de esto pues vendrá pues seguramente el levantamiento de la prohibición de algunas actividades. Esperemos que algunas, como la del sector comercio, los pequeños y medianos comercios, los autónomos, que no tienen ingresos, tenemos que recordarlo, que el Gobierno de España les obliga a seguir pagando sus cuotas de autónomos sin tener ningún ingreso. Nosotros desde el Gobierno andaluz hemos puesto en marcha esas ayudas para las cuotas de autónomos del mes de abril, pero esos establecimientos están cerrados y habrá que buscar o decir cuál va a ser el sector que se vaya activando en los próximos días, en las próximas semanas, para que también se vayan preparando. Y probablemente muchos de ellos tengan que acudir a lo que es la digitalización, a lo que es la venta online de sus productos y tendrán que reciclarse y hacer pequeñas inversiones. Para eso están las líneas de ayuda que les decía antes. Es decir, esto no puede ser de hoy para mañana. El Gobierno no puede estar improvisando permanentemente qué actividad va a poder hacerse el lunes o el lunes de la semana siguiente. Hay que avisarlo con tiempo. Y si no, dejar trabajar a las comunidades autónomas. Pero que Huelva está en una posición, permítame la expresión, de cierta ventaja. Pues sí, coincido con su planteamiento, pero no me puedo atrever yo a decir que vaya a ser la primera provincia, ni vaya a ser ni siquiera Andalucía, la primera comunidad autónoma donde esto se pueda llevar a cabo de una forma inmediata. Nos seguiremos pendientes, bueno, cómo se vayan saliendo esos anuncios, ¿no?, de vuelta a la normalidad poco a poco, de progresiva recuperación de nuestras vidas que se han visto paralizadas por esta crisis sanitaria. Perdona, pero no te estoy escuchando nada en este momento, ¿eh? Bueno, le decía... Si me estás hablando no te estoy escuchando. A ver si me puede escuchar. Le comentaba que estaremos pendientes, como le decía, estaremos pendientes de la recuperación de la normalidad, de las medidas que se vayan tomando para ir poco a poco regresando
bueno, pues a una vida cotidiana lo más normal posible dentro del escenario que nos ocupa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Ha sido un placer, un saludo para todos los onubenses. Espero que estén bien y que pronto pues, podamos vernos y darnos un abrazo. Un saludo.